Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Vamos a hablar en este tema de una pregunta muy frecuente que yo creo que todos en algún momento, cuando estamos en una relación que por cualquier razón nos ha lastimado, nos ha hecho daño, donde hemos sentido que las cosas no han sido justas, que nosotros dimos lo mejor de nuestra parte y que sin embargo la relación fue o confusa o tóxica o francamente explotadora en lo económico, en lo sensual o lo abusivo y nos ha dejado consecuencias negativas. Queremos hacernos esta pregunta número uno porque queremos entender qué fue lo que vivimos. Eso independientemente de que esta persona sea tu pareja o sea familiar o quien sea. En segundo lugar, porque necesitamos una validación de nuestra experiencia. ¿Y por qué razón realmente había tanta confusión? Todo esto no se puede entender sin la información correcta. También podemos ponerle ahora nombre a las cosas. Este es parte del proceso de validación y del entendimiento. Cada una de las estrategias de manipulación, el chantaje, la invalidación, el gaslight, todas estas estrategias son cosas que podemos ahora entender cuando entendemos cuáles son las dinámicas de comunicación o de relación con las que estuvimos siendo manipulados para sentirnos de determinada forma o para darle a la persona más egoísta lo que estaba queriendo de nosotros e incluso todo lo que tuvo de repercusión sobre nosotros. Podemos ahora entender cómo piensa un poco mejor y qué la motiva, entendiendo como el trasfondo de las personalidades narcisistas, pero queremos saber si esa persona con la que estamos en una relación entra en ese molde, porque al final del día es una persona. Narcisismo es una categoría diagnóstica. La gente puede o no encajar ahí, en algunas cosas, en algunas no, y esto se presta a mucha confusión. Hay dos formas principales de usar el término narcisista y de responder a esta pregunta que son importantes y son distintas. Uno es desde el punto de vista del diagnóstico del trastorno de personalidad narcisista, el cual se considera un problema psiquiátrico, psicológico, grave, persistente, pervasivo. Pervasivo quiere decir que daña muchas áreas en la vida de una persona, que tiene ciertos lineamientos y características que se incluyen en el manual de diagnóstico, en el manual estadístico de diagnóstico del DSM-5, que se usa en psiquiatría precisamente porque también en los profesionales hay que tener como a qué le vamos a llamar narcisista claro, como un consenso. Es una forma de comunicación para consensar diagnósticos entre profesionales del área de neurología, de psiquiatría y cualquier profesión relacionada con la salud. Tenemos que tener como las definiciones de a qué nos estamos refiriendo cuando usamos una palabra. Estos como criterios diagnósticos, estas características tienen que ver con la conducta y con la forma de pensar y con la forma de relación que tienen estas personas consigo mismos y con otras personas. Y también toda la experiencia cognitiva y emocional que tiene la persona. Los trastornos de la personalidad en general impactan 4 áreas principales en la vida de las personas y es 1. La forma de pensar, es decir, la forma como el individuo conceptualiza tanto a sí mismo, a la vida y a las otras personas. Tiene un estilo, tiene ciertas creencias e ideas. Esas son parte de las áreas en las que los trastornos de la personalidad afectan a la persona de distinta forma. El segundo es la afectividad. Esto es la intensidad con la que la persona siente, con las que las personas sienten. Y esto es distinto de acuerdo a la impulsividad, la sensibilidad interpersonal, la capacidad de empatía o lo racional como en el aspecto más frío que pueda ser una persona. Aquí puede ser por falta de intensidad emocional o por exceso de intensidad emocional, pero es una de las áreas que están afectadas en todos los trastornos de personalidad de distinta forma. También en el funcionamiento general de las personas, en lo que hacen en su tiempo, en el cómo trabajan, en el cómo se desempeñan, el qué tanto logran y en qué forma se relacionan con la vida y actúan, en qué forma manejan su orden personal, su alineo personal. Todo esto también afecta. Y
El control de los impulsos son las 4 áreas principales en las que podemos fijarnos para hacer un diagnóstico de personalidad en todos los distintos trastornos de la personalidad. Todos los trastornos de la personalidad tienen inicios desde la infancia, la adolescencia o los primeros años de la vida adulta que van a durar muy estables durante toda la vida de la persona. Cuando la personalidad se forma como ciertos sellos muy particulares por aprendizaje y también por la mezcla del aprendizaje, la familia, el entorno y la carga genética y temperamental de alguien, ¿no? El narcisista tiene en estas áreas un patrón de pensamiento acerca de sí mismo como superior a los demás. Tiene ideas de que es especial, de que merece un trato especial, de que es más inteligente o más bello, más carismático, más importante o más poderoso dentro de la jerarquía social, dentro de las relaciones personales que tiene con otras personas. Y se conduce en la vida con las personas con esta creencia. Tiene mucha necesidad, por lo tanto, también de ser reconocido por los demás como alguien especial. Mucha necesidad de admiración y de trato especial. Tiene mucha falta de empatía porque ni siquiera tiene mucho interés en empatizar con otras personas. Y esto empieza pues desde la adolescencia y los inicios de la etapa adulta, pero es parte de un rasgo temperamental que está durante toda la vida ahí latente. Tiene 5 criterios diagnósticos y es 1, sentimiento exagerado de grandeza y omnipotencia o prepotencia, y normalmente está muy sobrevaluado en autoestima, es decir, no tiene los talentos que cree que tiene, ni la inteligencia que cree que tiene, ni la belleza que cree que tiene, ni el poder que cree que tiene. Hay un desfasamiento entre la forma como los demás lo ven y cómo esa persona se ve a sí mismo. Entonces, no necesariamente puede que tenga algunos logros, pero no necesariamente todos los que cree que tiene. No vale todo lo que cree valer. También está, como el segundo punto importante, como muy absurdo en fantasías de todo el éxito o que tiene o que va a tener, de poder, de genialidad, de belleza, de amor perfecto, de la relación perfecta, de la imagen perfecta. Y todo eso es algo que lo ocupa mucho, pero a nivel de fantasía, no a nivel de ponerse a trabajar para lograrlo. 3. Se cree superior, especial y único, pero no en el sentido que todos somos especiales y únicos, sino sobre los demás. No por ser diferente y tener características que lo caracterizan dentro de un tejido social donde hay muchas personas que también son únicas, también son especiales, valen lo mismo que tú, pero son especiales por ser quien son. No, esta no es esa forma. Él es algo nunca antes visto, pero al que todos los demás tienen que rendirle en cierto sentido o que tiene derechos sobre los demás. También se caracteriza como 4 puntos, como una necesidad exagerada de admiración y respeto. 5. Tiene expectativas nada razonables acerca de lo que es su derecho a recibir de los demás. En atenciones, en trato, en admiración, en todos los sentidos. Y se siente muy frustrado y muy decepcionado si otra persona no le da lo que él cree merecer. 6. Es explotador de las otras personas. Vive, por lo tanto, a costa de los demás porque los puede usar para sus propios fines sin mucha culpa, sin mucho remordimiento por esta creencia básica de que está en su derecho. 7. Definitivamente le falta empatía. No está dispuesto, no tiene la voluntad de hacer el esfuerzo para leer, las emociones de los demás y las necesidades de los demás. Aquí no es que la capacidad esté tan dañada, lo pueden hacer, pero la motivación a hacerlo es lo que falta. Entonces, en término general, van desarrollando muy poco la habilidad de empatía madura a lo largo de la vida porque no es algo que les interesó. No es algo que para ellos es una prioridad si quieren intentar. Y se ve que sí lo pueden hacer porque cuando ellos consideran a otra persona arriba de la jerarquía, les pueden vender algo, la pueden enamorar, pueden sacar algo, en ese caso sí se ponen a observar mejor y a tratar de agradar y seducir y sacar eso que quieren de esa otra persona. O sea, no hay una dificultad
realmente cuando ponen la voluntad en esto. La empatía se puede deber en algunos otros casos, en otras personalidades, a problemas en estos circuitos, digamos, neurales. Aquí no, es una falta de uso. Si no le ven provecho a entender a otras personas, no hacen ese esfuerzo. Y mucho más una capacidad de compasión, porque esa sí está muy disminuida. El interés por hacer algo de forma altruista por otras personas para que estén mejor, sin sacar un provecho de eso, simplemente por el gusto de que esas personas estén mejor, esa está más disminuida todavía. Ahora, la forma como hablamos de narcisismo en los videos y libros de autoayuda es no pensando en que el paciente va a ser la persona narcisista. Los diagnósticos se hacen para trabajar con la persona que tiene el problema. Los videos de autoayuda se hacen para trabajar con las personas que tienen el problema de estar en una relación con estas personas. Entonces aquí se pueden emplear con cierta libertad los criterios más fácil. ¿Por qué? Porque todos los trastornos de la personalidad como trastorno se caracterizan por altos niveles de rasgos de personalidad altamente narcisistas, digamos, en el término que se usan en los videos de autoayuda. ¿Qué quiere decir esto? En videos de autoayuda estamos hablando de a lo mejor gente que entraría en cualquier otro trastorno de personalidad, hablando ya de tratamiento o de categoría diagnóstica en psiquiatría o en psicología, porque todos se caracterizan de diferente forma, en diferente estilo, por diferente causa, por diferente rasgo temperamental, por cosas similares, que son en el sentido de rasgo narcisista de la personalidad, altos grados de egocentrismo y altos grados de egoísmo. De diferente manera, en diferente combinación, pero al final lo tienen, porque estos rasgos de mucho egoísmo y mucho egocentrismo caracterizan a las personas problemáticas. Las personas con trastornos de personalidad, algo salió mal en ese desarrollo y tienen problemas de relación con los demás, de relación con el mundo y de relación con ellos mismos, de autoimagen, de funcionamiento, de diferentes formas por distintas razones. Pero si estamos hablando aquí de la persona que está sufriendo por el abuso de personas que realmente no se vinculan normal, aquí sí podríamos decir que el diagnóstico del otro es relevante solo para entender algunas características particulares, pero no para entender que hay que poner límites y el propio dolor de cada persona. El egocentrismo, por ejemplo, es un rasgo de funcionamiento que existe en todas las personas, en mayor o en menor medida. ¿Por qué? Simplemente porque todos nacemos inmaduros y somos desde niños el centro de nuestro propio universo y no podemos entender a los demás más que con la experiencia y con la enseñanza que recibimos de nuestras familias para salir de ahí, pero también depende de la maduración neurológica y de otras cosas. Es muy difícil entender la perspectiva de todo el mundo, sobre todo si no los conocemos. Es muy difícil darnos cuenta que estamos prejuiciados en cualquier sentido. Es muy difícil darnos cuenta que estamos viendo las cosas de nuestra perspectiva y es entendible porque en realidad estamos en nuestro lugar en el mundo o nuestro punto de vista. Hacer el intento por salir de ahí no es algo automático. Lo automático es que veamos las cosas desde nuestro punto de vista porque nosotros somos nosotros. Nosotros no somos el otro. Para hacer un ejercicio en el que podamos salir de este egocentrismo, tiene que haber un ejercicio de la voluntad. Tenemos que intentarlo, tenemos que estar motivados a hacerlo. Y aquí tenemos que desarrollar esa habilidad a lo largo de la vida. Para eso, tiene que verse la salida del egocentrismo como una virtud también. Tiene que reforzarse, tiene que ser algo que se aprende y a lo que se le ve también la utilidad por muchas razones, por salud emocional, por mejores vínculos de relación, por mejores relaciones, por lo que sea. Pero tenemos que ver que esto es algo valioso para estar motivados a hacer el esfuerzo de hacerlo. El egoísmo es, digamos, también una característica de personalidad que todos de alguna o de otra medida podemos tener. Esto es cuando usas a otras personas para sacar tus propios intereses o cuando antepones
tus necesidades, intereses, sentimientos a los de los demás. Y esto se puede ver en tiempos de crisis, se puede ver en muchos momentos como una conducta que no es como prosocial, es pro individuo, ¿sí? Entonces, esta característica o de carácter o de funcionamiento está distribuida de manera normal, digamos, hay personas, la mayoría, en promedio, en una sociedad determinada, en egocentrismo y en egoísmo promedio. Pocas personas van a tener menos que el promedio, se entiende como una característica que está en promedio en una sociedad cuando la mayoría tiene cierto grado de egocentrismo, de egoísmo normal, como el que le vemos a todo el mundo alrededor de nosotros. Se habla de gente altamente narcisista cuando esa conducta egocentrada y egoísta es mucho más del promedio de la gente. Están actuando de una forma que se sale de la norma, que es demasiado. También hay muy pocas personas que entran en el lado más compasivo porque han desarrollado mejor la habilidad de salir del egocentrismo o del egoísmo, o porque es por sus características temperamentales también se les facilita mucho. Es como un talento que algunas personas también pueden tener en esta sensibilidad. No queremos decir por esto que pueda haber personas narcisistas y que solo ellos vayan a hacer conducta inapropiada, porque al final todos tenemos en nuestra personalidad algunas cosas de esto. Por eso también a veces la duda de, ¿seré yo la persona narcisista? ¿No seré que yo? O sea, si tenemos que reconocer que hicimos gaslight a veces o que hicimos alguna de estas cosas, no quiere decir que tengamos que reconocer que somos narcisistas, ¿no? Porque hay una dosis promedio. A lo que nos referimos con personas narcisistas es a quien tiene ese rasgo marcado en su personalidad y que afecta casi todas las relaciones de esa persona, con todas las personas, con el trabajo, con la vida, con los valores. Ese es el rasgo principal en su personalidad, el más fuerte, la principal motivación. Y eso hace que sí sean gente que pues podríamos decir es peligrosa para otras personas. ¿Por qué? Porque si van a anteponer sus derechos a los tuyos, sus prioridades a las tuyas, sus sentimientos a los tuyos, sus preferencias a las tuyas, siempre, si le falta conciencia, si le falta empatía, si le falta altruismo, si no ve la compasión como algo importante y no está motivado a hacer, evidentemente va a ser injusta la forma como se relaciona y no personalmente contigo, con los demás. Nos va a manipular, nos va a confundir, nos va a invalidar, si eso sirve a sus fines. Nos va a seducir, se va a portar bien con nosotros, nos va a enganchar, si eso sirve a sus fines. Entonces, esta es la característica por la que las relaciones abiertas, honestas, cooperativas, altruistas, donde existe la mutualidad, no son posibles con personas altamente narcisistas. Y esto lo digo para evitar como la confusión de que si será un tipo de trastorno de personalidad o el otro. Puede ser cualquier tipo de trastorno de personalidad. Puede no llamarse narcisismo para fines clínicos. Y esto para lo que importaría es para el tratamiento, diagnóstico, pronóstico de la otra persona si la otra persona fuera el paciente. Pero si el paciente o la persona que recibe la ayuda eres tú, ahí sí pudiéramos decir que eso ya no es tan relevante, más que para entender algunas sutilezas en su comportamiento, su funcionamiento, su forma de pensar que pueden ser distintas. Hay quien es más paranoide, hay quien es más histriónico y encantador, hay quien es más esquizoide o evitativo, hay quien es distintos tipos de controlador, obsesivo, otras cosas, y sin embargo, en lo que nos vamos a fijar para fines de lo que puede ser el pronóstico de la relación es en el grado de egoísmo que esa persona tenga, y en ese sentido podemos usar los videos o la autoayuda basada en narcisismo para cualquier tipo de trastorno de personalidad sin que eso sea tan relevante, y no es porque no sea relevante. Para fines diagnósticos, para criterios de pronóstico de aquella otra persona, tiene sentido hacer esa diferencia. Porque no es cierto también que nunca llegan a terapia y que nunca van a tratamiento. Claro que van. Son personas altamente frustradas, irritables, depresivas. Son de las depresiones más fuertes que yo he visto en la vida, en 24 años de trabajar en esto.
es gente que tiene más propensión a desarrollar adicciones, a desarrollar apegos por conductas como apostar, a perder dinero, a gastar de más, a hacer malas inversiones. Son personas que destruyen, digamos, las relaciones principales que tienen, y no es que entiendan empáticamente que tuvieron responsabilidad en eso, se frustran mucho con la vida. No aprenden de los errores, así que les pasan las cosas las mismas una y otra vez, de la misma forma como si fuera la primera vez a veces. Porque el proceso de autocrítica que se tiene que hacer para aprender de la experiencia no lo hacen. Entonces, sí llegan a tener periodos de ansiedad y periodos de depresión. Esto no quiere decir que su objetivo a la hora de ir a terapia sea ser más compasivos o más empáticos. Y en terapia personal de alguien con narcisismo se puede trabajar hasta donde la persona lleva sus objetivos. Pues la terapia está centrada en los objetivos de las personas, y en ese caso se trabaja depresión, se trabaja ansiedad, y eso es lo que llevan como motivo de consulta o conducta adictiva, en muchos casos, con recaídas con mucha frecuencia. Y esto no quiere decir que no tenga que tratarse eso. A veces no va a haber o más motivación o más capacidad para trabajar lo más profundo en su personalidad, pero de que van a terapia, por eso sí es importante para los que trabajamos en clínicas saber de qué se trata. Pero también existe el riesgo, y eso lo he visto últimamente, en que de repente me dicen, es que esta persona es narcisista porque me hizo gaslight, o porque me sentí manipulado, o porque esta conducta fue invalidante, o porque esto es ley del hielo, o porque, digo, a veces la diferencia entre ley del hielo y cero contacto es quién lo hace, ¿no? Si me lo hacen a mí, entonces es ley del hielo, y si te lo hago yo a ti, entonces es cero contacto. Depende de quién use el término, depende de cómo se defina, depende de cómo lo veamos y nuestro lugar en la relación, ¿sí? Hay personas que al final del día vivimos en una sociedad que no es la más compasiva y altruista del mundo, y tenemos un egoísmo promedio, y tal vez no somos narcisistas, y sin embargo podemos hacer este tipo de cosas, y esa relación no necesariamente quiere decir que esté condenada al fracaso si es poco. Pero eso depende de ti. Si tú decides que esto es trabajable, que no es mucho, que el otro está abierto a reconocerlo, eso es lo principal, que el otro está abierto a trabajarlo, y que estás abierto tú a reconocer que a veces a lo mejor sí te equivocaste, y a lo mejor a veces manejaste algo en la comunicación mal, a lo mejor en un momento de extremo dolor o desesperación o confusión, pues no actuaste de la mejor manera. Eso no te vuelve una persona narcisista. Eso te vuelve una persona muy dolida, y las personas cuando estamos muy dolidos actuamos egocentrados. Actuamos desde nuestro punto de vista con más facilidad, porque la empatía, los circuitos en la cabeza que se dedican a procesar la empatía cuando tenemos mucho dolor, están algo cortados. Y puede que nos haya hecho falta la empatía con nuestros propios hijos, cuando estábamos deprimidos por un descarte, con nuestros amigos, con nuestra familia, que nos hayamos metido mucho en nosotros por egocentrismo ante el dolor de lo que estábamos viviendo. Eso no nos vuelve narcisistas. Puede ser que en un proceso de terapia o de recuperación estemos muy centrados en nosotros mismos. Eso no nos vuelve narcisistas. Hay una forma de egoísmo o egocentrismo que es inevitable, y que a lo mejor puede tener aspectos sanos, como por ejemplo, cuídate a ti mismo para cuidar a los demás, ámate a ti mismo para aprender a amar a los demás, perdónate a ti mismo para aprender a perdonar a otros, sé compasivo contigo para aprender a ser compasivo con otros. Y en la etapa en la que estamos saliendo de una relación conflictiva o tóxica, esto es algo que tenemos que hacer, este trabajo, y a veces momentáneamente nos centramos mucho en nosotros, nos centramos mucho en lo que estamos aprendiendo, y sí podemos desconectar de los otros. Darnos cuenta de esto es importante para no descuidar esas relaciones en el camino mientras estamos en el proceso. Pedir la ayuda necesaria para apoyo en estos momentos, en el cuidado de los hijos o atención de los hijos, si estás saliendo de un duelo, y si estás en un proceso de mucho
dolor, pero hacer el trabajo necesario para salir de ahí, hacer el trabajo necesario para salir de la depresión, de la dependencia y poder recuperar tu vida. Es importante y digamos que esto es un trabajo egocentrado, es egoísta, pero no de forma en la que estás afectando a nadie. Esta es una forma de amarte a ti para poder amar mejor. Entonces, es normal que haya esta pregunta también. ¿No seré yo el narcisista en la relación? Por lo regular, el mundo no se divide en bueno o malo, narcisista altruista, narcisista empático. No, la mayor parte de la gente somos promedio. En esa característica yo no me considero una santa, yo pudiera decir que detecto, que muchas veces yo también he hecho gaslight, que yo también he manipulado, que yo también he sido poco empática en ocasiones, que yo también puedo ser impulsiva en ciertos sentidos y me toca trabajar sobre esos rasgos de mi personalidad para ser mejor. Porque indudablemente el narcisismo como rasgo temperamental, así es el mío propio, es algo que me va a afectar a mí. Es algo que va a afectar a mis relaciones, a la gente que yo quiero y que en muchos sentidos estorba a mi propio crecimiento. Que yo reconozca eso no quiere decir que sea una persona narcisista de libro, no quiere decir que sea una persona abusiva como etiqueta, todo ello quiere decir que esta conducta fue abusiva e inapropiada y que reconocerlo me hace crecer, que reconocerlo me hace perdonarme. Creo que por esto la tendencia a ver al mundo dividido en buenos y malos, blanco, negro, narcisistas, empáticos, es error. Puede ser que si estamos intentando categorizarnos como empáticos o narcisistas, no quepamos exactamente en todo, ¿no? Los criterios diagnósticos de todo. Eso es porque somos un ser humano, porque somos una persona y las personas tenemos un poco de todo. No nos vuelve malos, no nos vuelve narcisistas, pero nos vuelve personas que estamos en el camino de la autoprotección, del autocrecimiento y del aprender a amar mejor. Es normal. La empatía inmadura, el egoísmo inmaduro, pues están en las primeras etapas de nuestra vida y la vida se trata de mejorar nuestra capacidad de salir de ahí para nuestro propio bien y el de las personas que nos rodean. En este camino estamos todos. Entonces, cuando esa persona es inconsciente de este proceso, cuando no está interesada en ser más altruista o compasiva, o de salir del egoísmo, o de no tiene conciencia o aceptación de que está actuando de forma egoísta, se cierra, esto se vuelve difícil de manejar porque no tiene la disposición normalmente es porque ni siquiera pueden reconocer sus lados como todos los seres humanos, que los tenemos. El problema con el narcisista es que por esta necesidad de perfección le cuesta mucho trabajo reconocer cualquier falla, le duele muchísimo más de lo normal a todos. Nadie nos gusta ver algo que no nos gustó de nosotros, pero estas personas en el momento que tocan eso, se cierran, hay una herida narcisista profunda que imposibilita el trabajo de estos aspectos que todos podemos tener. Entonces no hay mucha posibilidad de que esta persona vaya a permitir la entrada a su conciencia de lo que está haciendo. Y tampoco hay motivación y no existe interés. Por esa razón es que para la perspectiva de la persona que está en relación con él o la víctima, sí es importante centrarse en ella. ¿Por qué? Porque la otra persona no lo va a hacer, ¿no? Porque no está en su motivación. Y aquí es donde, aún entendiendo que es un problema en la personalidad y que no es algo sano para la otra persona, no es algo sano para ti. Y si tú quieres vivir bien, vivir con salud emocional, aquí se trata por eso de centrarte sanamente en tu perspectiva y en ti. Por la misma razón, el pronóstico de la relación con esas personas es que van a seguir actuando de forma egocentrada o egoísta, porque hasta ahí entienden la relación. Espero con esto haber aclarado un poquito el panorama, que sí es muy importante porque hay mucha tendencia a dividirlo en bueno y malo, blanco y negro, y no se trata tanto de eso, sino de ver qué posibilidades de dentro del narcisismo que esta persona tenga hay, como de que esta persona pueda ser más abierta, reconocer errores, reconocer estas pautas de pensamiento y trabajar en la relación.
si no es extremadamente marcado ese rasgo de personalidad, a lo mejor hace conductas inapropiadas, pero es algo que tú estás dispuesto o dispuesta a trabajar y eso es tuyo. Si de plano esto notamos que es tu expectativa, que es lo que quisieras, pero que no hay posibilidades, hay que ser muy honesto con uno mismo con eso, para ese fin, para nosotros. Que si es narcisista o no narcisista del libro, la verdad es tan difícil esos diagnósticos que requieren un profesional. Para saber si esta conducta narcisista es tóxica en tu vida, requieres usar tus sentimientos, requieres usar tu perspectiva, requieres usar tus prioridades y ver los daños que eso ha causado en ti, las posibilidades que tienes de salir y de salir mejor. De cuáles son las cosas que tienes que hacer dentro de esa relación para protegerte. Y de que es el grado suficiente para causarte un daño a ti. Eso es lo importante. Y no para el pronóstico del otro, sino para tu decisión sobre tu propia vida. Espero que con esto, pues, esta es mi perspectiva. Es la forma como yo lo abordo. Indudablemente, cada terapeuta y cada persona trabajamos de acuerdo a nuestra personalidad y valores, a nuestro entrenamiento, a lo mejor a los conocimientos, al trabajo personal. Y hay diferentes posturas, lo entiendo. Esta es la mía, solamente. No es algo que tengas tú que aplicar así. No es algo que sea la verdad en sí. Esta es la forma como lo trabajo yo, de acuerdo a la formación que yo tengo y a mis propios valores y a lo que he descubierto en el trabajo a lo largo de tantos años con tantas personas y en mi propia persona. No es blanco o negro. Y eso no quiere decir que no tengamos que poner límites. Al egoísmo en general, al nuestro y al del otro. El narcisismo es algo no contra la persona, pero el narcisismo en sí causa mucha destrucción y mucho dolor, incluso al planeta. Así que es algo con lo que hay que trabajar, indudablemente. Y esa es la tirada de este canal. Espero que esta información te pueda servir para tener una perspectiva abierta y amplia y para estar abierto también a reconocer que no tienes que ser narcisista de libro, no tienes que entrar en la categoría de los narcisistas para cometer este tipo de cosas y que estar abierto a que a veces puede haber habido algo de tu parte y lo trabajas, no quiere decir que no tengas que reconocer los errores o las características tóxicas de pensamiento del otro. No es volver a idealizar. Que si fui yo el que me actuó de esta forma que no me gustó, que grité o que fue agresivo, que sí, son reacciones emocionales de dolor en las que estabas centrado en ti. Pero esto no quiere decir que sea mentira lo del otro. Así no tenemos que dejar de ver lo nuestro para poder ver al otro como es y tomar una decisión con esa información. Te deseo que esta información te sea muy útil y que puedas ver en perspectiva más amplia las cosas. Te mando un enorme abrazo. Con cariño, Ana.